Muy buenos días, bienvenidos a la hora contable. Hoy tenemos un tema muy novedoso que es responsabilidad civil patronal. Nos acompaña hoy el director comercial Eric Mamanche y la doctora Diana Marcela Fonseca. Muy bienvenidos todos. Muchísimas gracias por la invitación y que todos compartamos mucha información. Gracias, Martica. Muy buenos días. Recibimos calurosamente a Eric y a Diana Marcela, expertos en tema laboral, en sistema de gestión de seguridad y salud en puestos de trabajo y en la consultoría de seguros para este tema tan importante que nos ocupa hoy, que es un tema que no hemos trabajado muy a fondo, que muchos administradores desconocen sobre las obligaciones, ventajas y desventajas que podemos tener en este sector, en la responsabilidad civil patronal que pueden tener las copropiedades. Marlene, muy buenos días. Muy buenos días, de verdad hoy con muchísimas ganas de aprender y obviamente cómo no saludar a Radio Debate Opinión, que estamos transmitiendo en este momento también por Facebook Live. Entonces, nada, el tiempo es corto y creo que el tema es bastante fuerte y productivo, así que yo creo que vamos arrancando, Ofelia. Claro que sí. Y sí, le doy la bienvenida a Eric Mamanche, director comercial, me repito, no se me olvidó ese nombre, el nombre de la empresa, ¿me Crear corriges? seguros. Crear Crear Seguros. seguros. Imagínate. Y bueno, el escenario es todo tuyo. Buenos días a todos, ¿cómo están? Gracias por esta invitación a la hora contable. Bueno, si bien es cierto, es un tema que todos los temas van de la mano de los aspectos contables, de la copropiedad, de los aspectos financieros, ¿sí? Este es un aspecto que viene más derivado, viene derivado de la responsabilidad civil, ¿sí? Siempre que buscamos una asesoría a la hora de contratar una póliza de zonas comunes, vemos de que es un rubro muy amplio, son clausulados de 60, 70 páginas, ¿sí? Y uno dice, bueno, de lo tanto que me ofrecen, todo lo que me ofrecen me sirve, no me sirve, entre otras cosas. Entonces, en conversaciones que hemos tenido con algunas de las exponentes que van a participar el día de hoy, como es en el caso de Dianita, eh, tengo la oportunidad de conocerla y nos conocimos ya hace varios años. Sabemos que profesionalmente en sistema de gestión son temas que no se les da la importancia que se les debe dar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del término responsabilidad civil extracontractual, lo primero que se nos puede venir a la mente es la responsabilidad del administrador, a las decisiones que toma el administrador. Siempre pensamos en ese sentido, pero cuando pensamos de manera inversa, porque si bien es cierto, la propiedad horizontal es una persona jurídica, donde hay responsabilidades de aquí para allá y asimismo de manera inversa. Es decir, la propiedad horizontal tiene responsabilidad sobre sus empleados. ¿Qué pasa? Y es la pregunta que queremos hacer el día de hoy. ¿Qué pasa cuando la propiedad horizontal le causa daños a sus empleados? Cuando le causa daños, que si bien es cierto no son empleados directos, prestación de servicios, como es la administración. ¿Qué pasa cuando le causamos daños y perjuicios por nuestra forma de actuar a los empleados terceros con los cuales tenemos una responsabilidad civil solidaria, como es la empresa de vigilancia, la empresa de aseguro de recursos? Entonces, quiero traer a colación a esta, ¿puedo compartir pantalla? Ericito, yo creo que iniciemos primero con lo básico, que es con la parte de Diana, donde Dianita nos va a explicar cuáles son los riesgos más marcados en que tenemos en propiedad horizontal en esta parte laboral, para que después tú comiences tu engranaje con la parte de cómo, quiénes y cómo Perfecto, podemos cubrir esos riesgos. perfecto, ¿Listo? con todo gusto. Dianita, buenos días. Muy buenos días. Bueno, principalmente nosotros manejamos una norma que es la GTC 45, donde establecen todos los riesgos, ¿sí? Cada riesgo ustedes lo toman como la postura, el Dianita. ruido, cada riesgo tiene su nombre. Dianita, bajas un poquito tu cámara que te vemos Por ahí tipo arriba. eso. Eso. Gracias. ¿Sí? Dentro de los riesgos establecidos hay un factor, ¿sí? Se establece como riesgo biológico, como los microorganismos, macros, como el virus, hongos, bacterias, desde que la persona tenga manipulación, por ejemplo, la del aseo, que es la basura, picaduras, bueno, parásitos, pero es muy mínimo, pero tiene ese riesgo, ¿sí? El riesgo físico, como la iluminación, el ruido, vibración,
que también se puede generar por las oficinas o lugares donde ellos están ubicados. El riesgo más alto donde ellos están expuestos son el riesgo psicosocial, que es el estrés, la organización, las tareas, contacto con las personas que tienen el lugar de trabajo. El riesgo químico que se está generando por el alcohol, el gel antibacterial, gases, fibras, riesgo biomecánico, que son las posturas, como movimientos repetitivos, esfuerzos, manipulación de cargas, y condiciones de seguridad, ¿sí? Como mecánico, eléctrico, tránsito. En general, todos estos riesgos están expuestos todos nuestros trabajadores dentro de nuestro conjunto, desde que él tenga contacto, que haya transporte, o sea, un carrito pase, el contacto, que haya niños, todos estos riesgos están expuestos a ocurrir un accidente de trabajo. Vemos que el accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa con ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, la invalidez o la muerte, ¿sí? También producido por órdenes del empleador durante la labor. Quiere decir que nosotros tenemos una responsabilidad y esta responsabilidad es muy importante para nuestro conjunto, porque si pasa algún accidente, nosotros tenemos que responder a ese trabajador. Es donde nos van a mostrar ahorita por el tipo de accidente que se puede generar a esa persona. También está contemplado en el reglamento de higiene, donde están todos estos riesgos establecidos y ellos conozcan, estén socializados, tengan conocimiento hasta eso. La responsabilidad civil, salvo lo dispuesto en la sección 2 del numeral 6.16, exclusiones, aplicaciones al amparo y responsabilidad, que ya lo vamos a conocer, indemnizarán los perjuicios derivados a las imputaciones a la propiedad de indemnizaciones laborales. Este es el sistema de gestión. Todo accidente, todo suceso que genere al trabajador, nosotros somos responsables. Y ya lo vamos a ver más adelante. ¿Listo, Martica? No me demoró tanto. Bueno, Dianita, tú nos acabas de informar y estaba enfocado más hacia la parte de nuestro personal de seguridad y del personal de aseo, donde vemos el riesgo químico, el riesgo psicosocial que ellos pueden tener. Pero también aquí se nos olvidó alguien súper importante en nuestra propia horizontal y es nuestro administrador. Nuestro administrador también está sometido a estos mismos riesgos, al riesgo psicosocial, y no solamente porque él es el encargado de coordinar todas las funciones con los prestadores de servicios o a veces con el personal directo, sino que a veces también está sometido a un gran riesgo de parte de los consejeros, de los copropietarios, a ese maltrato psicológico, a ese maltrato verbal. Entonces, de aquí nace la importancia de que todos nosotros como propietarios, como residentes, como consejeros, administradores, conozcamos este riesgo que tenemos en propiedad horizontal, que puede estar cubierto por una póliza. Entonces, de aquí tenemos a nuestro invitado especial también, muy querido Eric. Muchas gracias. Bueno, retomando por donde comenzó Dianita, digamos que ella, como siempre, muy al grano, ¿sí? Muy al grano. Esto es un aspecto, ¿sí?, que se amplía bastante, ya que los empleados de la propiedad horizontal son muchos. No, en muchas circunstancias no le damos el reconocimiento que se le debe dar a personas como empleados de vigilancia, empleados de aseo, pero siempre tenemos, y ya es algo que es automático, tenemos al administrador como el último en la fila. El administrador, hoy la reunión va a estar muy enfocada hacia él, ¿sí? El administrador, si bien es cierto, es una persona que toma decisiones, es una persona empleada, así sea por un contrato de prestación de servicios, pero es una persona empleada de la copropiedad. Y hoy la pregunta que queremos responder es, ¿qué pasa cuando la copropiedad hace daños al administrador? ¿Qué puede suceder? Vamos a traer en este espacio de una hora ejemplos reales, ejemplos que ya han tenido sentencias por parte de jueces en cuanto a daños y perjuicios a administradores o empleados directamente de la propiedad horizontal. Entonces, este término de responsabilidad civil patronal se encuentra en algunas presentaciones cuando llega una broker de seguros a presentarles a ustedes la responsabilidad civil extracontractual.
Y ahí, cuando hemos dialogado anteriormente con los exponentes de este espacio, de que uno en las presentaciones de seguros de zonas comunes uno encuentra tantos términos que uno dice qué tan necesario será ese término, pero el que de los pocos que se les presta atención es la palabra patronal. La palabra patronal dícese de patrones. La copropiedad, la persona jurídica en patrón de algunas personas. Entonces, les voy a compartir, vamos a trabajar qué dicen las aseguradoras en cuanto a este término patronal. Cuando ustedes contraten una póliza, sepan bien que no todos los clausulados son iguales. Los clausulados varían, ¿sí? Porque pues hay unos principios mínimos, hay algunas pólizas que ofrecen la responsabilidad civil patronal, y hay otras que no la ofrecen. Hay otras aseguradoras que no ofrecen estas coberturas. Entonces, siempre que contraten una póliza, estén muy atentos a preguntar si la tiene o no la tiene. Entonces, voy a traer a colación lo que dice el clausulado de pólizas de zonas comunes para el año 2021 de la aseguradora CBS Seguros, ¿sí? Es una de las aseguradoras que es de las más recomendadas del mercado. Vamos a trabajar CBS Seguros, AXA Colpatria y Liberty Seguros, ya que el espacio es corto. CBS Seguros nos dice que la cobertura de responsabilidad civil de ellos tiene un amparo automático que se llama responsabilidad civil patronal e informa que la cobertura que va a tener la póliza de Eric, CBS perdón, ¿tú Seguros, estás compartiendo pantalla? Es que no no se se ve en te la ve pantalla. no se ve la pantalla. Reviso que está listo. ¿Ya me pueden ver? Bueno, ¿pueden ver la pantalla? Sí, ya Ahora vemos sí, tu gracias. pantalla, pero si la quieres achicar un poquito porque las letras son muy grandes. Perfecto. Ahí está mejor. Aquí está mejor, ¿sí? Se ve un poquito grande porque estás al 135% de zoom. No sé si la puedas bajar un poquito. Ahí Sí, yo creo que ahí está. está mejor. Entonces, este es el clausulado de la aseguradora CBS Seguros, la cual es muy concreta y nos dice: responsabilidad civil patronal de la copropiedad en general como patrono o empleador de los trabajadores. Esta cobertura es en exceso de lo que pueda llegar a responder por responsabilidad civil derivada al artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo, ¿sí? ¿Qué dice el Código Sustantivo de Trabajo? El Código Sustantivo de Trabajo en su artículo 216 establece que cuando exista culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia de accidente de trabajo o enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero el monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este capítulo. Eso dice el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo. Si bien es cierto, va de la mano directamente a lo que nos comentaba hace un momento desde la perspectiva del sistema de gestión, seguridad, salud en el trabajo, la profesional Diana, que los accidentes laborales, si bien es cierto, generan daños y perjuicios inmediatos, también generan enfermedades laborales, ¿sí? Algo tan simple como lo es un espacio idóneo donde el administrador pueda prestar sus servicios. Desde ese punto en adelante, se comienza a generar una responsabilidad civil en pro del beneficio del administrador. Así de sencillo, desde ese punto en adelante. Entiendo, hay muchos administradores presentes en este conversatorio y les invito a todos que nos preguntemos, en el espacio donde yo he desempeñado mis labores, ¿es el espacio idóneo? Siquiera la Asamblea nos ha autorizado un presupuesto para implementar el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, y una vez analizado de parte de ese especialista, de ese profesional, la silla que utilizo todos los días es la idónea para mi trabajo. ¿Por qué parto desde eso tan simple, tan primario? ¿Sí? Porque resulta que en la propiedad horizontal, la responsabilidad civil siempre se deriva de los hechos, de las acciones, ¿sí? Y debemos de preocuparnos como propiedad horizontal de la estabilidad desde el administrador, que es nuestro empleado primario, ¿sí? Es lo mínimo que debe tener una copropiedad, un administrador en adelante, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista se van generando accidentes laborales. Todos los utensilios, todos los elementos que utiliza el administrador en pro del beneficio de su trabajo son básicos, ¿sí? Y es en pro de la salud de esta persona. Entonces, quiero hablar en cuanto a accidente laboral,
Entonces, un administrador, ¿qué tipo de accidentes laborales puede llegar a presentar? ¿Sí? No sé si Ofelia y Martica podamos darle un espacio a dos preguntas o dos comentarios de los mismos profesionales, los administradores que están presentes en este espacio, que ellos consideren que vayan de la mano con la afirmación que estamos haciendo, en el cual ellos se sientan desamparados, en muchas circunstancias se sientan olvidados como el último objeto de importancia en la propiedad horizontal. Primero, hablamos de lo malo que ellos hacen, primero hablamos de la responsabilidad de ellos, pero cuando pensamos en ellos, ¿qué compartirían ellos y qué opiniones podrían tener? No sé si fuera posible, Martica, abrirles el micrófono a unas dos personas para que nos puedan dar su opinión. Pues yo creo que Claro que levantaran sí. la mano los que quieran Sí, conversar, porque pues esto es de voluntad. Pero mira que entre los riesgos que más noto yo son los riesgos psicosociales, ¿no? Los riesgos Ya vamos para de allá. presión social y, bueno, muchas cosas más. Yo creo que ese tema, bueno, no sé, Digamos, quién tiene la mano levantada, Martica, ¿tú puedes ver? ninguno ha levantado la mano, están muy tímidos bueno, nuestros administradores. Bueno, Por eso ponemos, pero tenemos a tenemos un riesgo, Alexandra, no quiere hablar. pero tenemos un riesgo y es qué pasa cuando los administradores tienen que irse por allá a las terrazas, que a revisar el tema de las impermeabilizaciones. De pronto, pues como a los administradores no se les aplica el tema del examen de ingreso y no sabíamos que nuestro administrador sufre de vértigo. ¿Qué puede estar pasando ahí? entonces, digamos que quería hablar con algo sencillo. Esto es un tema muy grueso, ¿sí? Y hay que irlo desentrañando y a poquitos, ¿sí? Hablamos de lo más notorio. Digamos que todos estamos muy interesados en el daño psicosocial o la enfermedad profesional, ¿sí? Visto así desde el Código Sustantivo del Trabajo, hay un término que se utiliza mucho y es el término de acoso laboral, ¿sí? El acoso laboral puede llegar a generar enfermedades laborales como estrés, como ansiedad, como ataques de ansiedad, ¿sí? Digamos que aquellos que llevamos varios años en propiedad horizontal, hemos conocido casos de administradores donde han sufrido de parálisis facial, el mismo estrés, ¿sí? Es una enfermedad derivada del trabajo, una enfermedad laboral, ¿sí? Y estos daños se causan ¿por qué motivo? Por el mal manejo de situaciones. Podemos hablar de términos que se unen a esta misma situación. Son cosas como, por ejemplo, la inteligencia emocional, no solo partida, nuevamente aquí estamos colocando al administrador como la víctima, inteligencia emocional impartida por miembros de consejo, el acoso laboral que imparte un miembro de consejo o algún copropietario. Todos hemos conocido ese copropietario tal vez que es quisquilloso y que constantemente genera un acoso al administrador, ¿sí? Entonces, Eric, hay una persona estamos que hablando tiene de la la... mano levantada, no sé si Don para Esteban, con don Esteban, Esteban, sí. Muy buenos días, mi nombre es Esteban Velasco, administro un conjunto, hago la aclaración, somos propietarios, somos 16, de los 16, pues el que tenga las capacidades hace las veces de administrador. Igualmente, pues tenemos una persona que nos colabora en la parte de aseo. don Esteban, ¿nos escuchas? Una vez a la semana. Entonces, está ahí. ¿Afecta eso a la parte de la copropiedad? ¿Qué se Don puede Esteban, hacer? Dígame. discúlpame, te interrumpo, pero es que cuando estabas preguntando, se te fue la señal por un momento. Justo no te escuchamos tu pregunta. Espérame, digo, paro aquí que estoy manejando. Es que, vale, cuidado. Somos un edificio de 16 apartamentos. Ahí, como lo estaba yo diciendo en un principio, la persona que tenga las capacidades como tal puede hacer las veces de administrador. En ese caso, yo. Ahí no hay problema porque pues tengo curso de alturas, tengo todo. Normal, como lo decía ahorita la compañera, allá cuando se van a subir los tanques, todo eso. Pero en la parte ya, digamos, en la parte de aseo tengo una señora que es propietaria. Y es la esposa de un propietario. Ella tiene su seguridad, tiene todo. Ella realiza las labores de aseo, pero una sola vez por semana. ¿En qué afecta eso a la parte del edificio? Listo. Esteban,
No sé si te entendí bien tu pregunta o tu inquietud, porque creo que son varias, ¿sí? Primero, estás consultando la responsabilidad que el edificio, en cabeza tuya, tiene respecto a esa persona, ¿sí? Sí, Hoy, lo digo, perdón un momentico, lo digo porque la señora tiene unas enfermedades ya que vienen desde mucho tiempo atrás, desde que ella, Preexistencias. sí, y nosotros solamente le pagamos por día. ok, perfecto. Don Esteban, listo. Creo que tu duda va más al aspecto de responsabilidad civil, si es una mala decisión hacer esta práctica de contratar por días y demás. Creo que esa es tu inquietud, pero quiero soportar frente a lo que tú me estabas diciendo, que es frente a un tema de responsabilidad civil patronal y lo siguiente. Si hablamos de responsabilidades, ustedes como empleadores de esa persona, les cuestiono, ustedes le están brindando a esa persona lo mínimo en cuanto a seguridad, salud en el trabajo, los elementos mínimos para el uso, por ejemplo, de químicos y demás. En eso me gustaría que Dianita nos ampliara, por favor, esta intervención, de que ustedes como copropiedad frente a esta persona, así trabajen por un solo día, ustedes tienen que garantizarles unos elementos mínimos de trabajo, ¿sí? De lo contrario, en caso de que ella sufra lesiones o daños y perjuicios en el ejercicio de su trabajo, así sea un único día, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Que ustedes se van a encontrar una responsabilidad por negligencia. ¿En qué sentido? En que si ustedes no tienen siquiera implementado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ni siquiera se han generado unas horas de capacitación en pro de beneficio de las buenas prácticas laborales que debe de tener esa persona para evitar esos accidentes, pues naturalmente ustedes van a encontrarse con una responsabilidad civil. ¿Sí? Van a encontrarse causándole unos daños y perjuicios a esa persona. Sin embargo, Dianita, ¿qué piensas de este caso, de este ejemplo que nos trae don Esteban? Sí, principalmente el personal se le debe entregar sus elementos de protección y tener control a esas personas. Si en el contrato el contratista nos entrega los elementos o nosotros como conjunto les entregamos, ellos tienen, al igual, están en conjunto, como el contratista, como nosotros tenemos que dar prioridad al trabajador que tenga su elemento de protección, su cambio. Cada vez que haya desgaste se cambia el elemento de Mira qué protección. sucedió. Y cada vez que hay desgaste, tener capacitación al personal, no quiere decir la implementación del sistema que se haga una vez al año, se guardó y en 5 años volvemos a activarlo. No, esto se hace un mantenimiento, una retroalimentación anual, mensual, que sea semestral, que se revisen todas las áreas, se revisa el personal que esté cumpliendo con los elementos. Ustedes saben que como administrador los ponen a revisar los elementos, a comprar los elementos, a ponerle llamado atención a los trabajadores. El sistema de gestión también tiene como responsabilidad que el trabajador cumpla con esa obligación de utilizarlos y de exigir este elementos de protección y que el sistema de gestión se siga manteniendo, o sea, se siga ejecutando, no quiere decir que se guardó, vuelvo y repito, y que se vuelva a realizar capacitaciones anuales, ¿sí? Para prevenir un accidente. ¿Qué hacer? Yo pregunto, ¿qué hacer con...? Porque aquí yo veo una responsabilidad compartida, que por ejemplo, si en una copropiedad pequeña todos sabemos que la verdadera problemática de la propiedad horizontal, por ejemplo en Chapinero, pasa mucho que los edificios son de 16 apartamentos, como decía don Esteban, y allí el presupuesto es enteramente ínfimo, eso es mínimo ese presupuesto. Y siempre cuando encontramos, porque tengo la oportunidad de hablar con muchas copropiedades de esta índole, no hay presupuesto siquiera para implementar las primeras fases del sistema de gestión. Y estas obligaciones están puestas como la última prioridad, ¿sí? Lo último es el sistema de gestión, ¿sí? Pero no sabemos que por no tener un sistema de gestión nos podemos estar generando, pues, podemos tener en este caso un no cumplimiento de la norma y pues unos daños y perjuicios importantes a nuestros empleados. Algo importante que tú comentas es que enviamos a los empleados a labores que no deberían de ser su responsabilidad. Hasta aquí es la pregunta de Anita, es de qué manera se podría manejar esa situación de que no se tiene un presupuesto. ¿Qué alternativas, por ejemplo, tú como profesional, cuando te piden tu asesoría, tú ofreces, cuando no hay un presupuesto sobre la mesa? Los exámenes médicos, como se realizan anualmente, porque el riesgo es alto allá, cuando tenemos personal directo dentro del conjunto,
lo tenemos que asumir nosotros. Como contratista, ellos los tienen que asumir. Quiere decir que dentro del contrato debe estar establecido que el personal tiene que cumplir con esos exámenes médicos. Ya sea desde el inicio. O sea, si yo tengo personal de aseo para ofrecer dentro del conjunto, tengo que ofrecer todos estos beneficios, que son los exámenes, capacitación, implementación del sistema de gestión, elementos de protección. Ya tienen que venir con el paquete para que el administrador asegure el bienestar del personal. Volvamos al tema del seguro, porque es que aquí la pregunta que hacía desde el inicio Martica era, bueno, existe un amparo de la póliza, ¿no? Eso es algo que creo que muchas personas están desayunando esa noticia. Es su póliza de zonas comunes, dependiendo de la aseguradora, hago la salvedad, les cubre responsabilidad civil patronal. Entonces, volviendo al principio, que es lo que nos informa CBS Seguros, en el artículo 1016 del Código Sustantivo de Trabajo genera cobertura, ¿sí? En caso de enfermedad laboral, enfermedad profesional o accidente de trabajo, ¿sí? Entonces, ampliando un poquito esta definición, quiero traer a colación un ejemplo. Tuve una oportunidad de conocer un caso y de asesorar un caso que se presentó en un centro comercial aquí en Bogotá, ¿sí? Digamos que por ley de habeas data, como es un caso que ya fue juzgado, como un juez de la República ya se generó una responsabilidad, no puedo traer a colación el nombre, sí, la administradora, que puede estar presente entre nosotros, me recomendó que no diera el nombre, pero que sí tocáramos este caso. En el año 2012, en uno de los centros comerciales aquí en Bogotá, se presentó que hubo un bajonazo de luz y las motobombas dejaron de funcionar. Se sentaron unos tacos. En dicho centro comercial, el vigilante fue, por orden de la administración, a revisar por qué los tacos se saltaron. Al volver a subir los tacos, él ingresó al cuarto eléctrico. Al volver a subir los tacos, lo cogió la corriente y falleció. Este es un caso de la vida real, es un caso de propiedad horizontal en Bogotá, ¿sí? ¿Qué sucedió? La persona fallece e inmediatamente pues se genera en este caso una reclamación a su ARL por riesgos laborales, inmediatamente se comienza a celebrar de parte de la familia del afectado todo el proceso legal en contra de la empresa de vigilancia. 3 años después se presenta todo el proceso legal en contra de la administración de la copropiedad, ¿sí? Este caso es el caso del día a día en propiedad horizontal. Este es el día a día en propiedad horizontal, donde al vigilante lo tomamos en unas responsabilidades que no deberían de ser. Esas no deberían de ser las responsabilidades de un vigilante, ¿sí? Tomo este caso, por ejemplo, porque pues, es una historia de la vida real y sabemos qué pasó. ¿Cuál fue el triste desenlace de esta situación? Fue el fallecimiento de una persona, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, les informo que tenemos también por el administrador una persona que se vuelve el poder de la copropiedad. Decían hace un momento, el administrador pasó algo en las cubiertas. Señor administrador, por favor, suba y revise, ¿sí? Y el administrador sube, en algunos casos son cubiertas que son de tejado, ¿sí? Y el administrador uno lo ve por allá encaramado. Con todo respeto, puedo afirmar que la mayoría de administradores no cuentan con estudio de alturas. La mayoría de administradores, cuando miramos su ARL, es una ARL tipo 1, tipo 2, que es para oficios de oficina, y no tenemos un administrador con unos riesgos laborales tipo 5, ¿sí? Entonces, traigo estos ejemplos, ¿sí? Para conocer de parte desde el sistema de gestión, ¿qué piensas, Dianita, de este caso que traigo a colación? Donde el vigilante falleció y donde nos puede llegar a suceder algo similar con un administrador que hace las veces de un todo. ¿Qué piensas al respecto? No, es que mientras no pase nada, no hay ninguna preocupación entre todos, pero cuando pasa algún accidente, ahí sí nos preguntamos, ahí sí averiguamos, ahí sí es el abogado, el seguro. Me gusta que toquemos mucho el tema porque ellos piensan que no, aquí no pasa nada, el sistema de gestión no es importante. Listo, pero ¿por qué? Bueno, Martica, ibas a aportar. Sí, Eric, y también me gustaría que en esta parte tocáramos, ya que el tema de Esteban fue muy claro, a esta persona que nos colabora con las actividades de aseo, la contratamos y le pagamos por días, pero él también antes mencionaba, ella está afiliada a su sistema de seguridad. Recordemos que el SISBEN
no es un sistema de seguridad legalmente permitido para que la persona que percibe ingresos diga que está afiliado a un sistema de seguridad y que esto no garantiza ningún tipo de indemnización en momentos de incapacidad. El SISBEN no paga, no cancela incapacidades. Incapacidades. Entonces, este también es un tema muy importante que debemos tener en cuenta. La otra parte es cuando nosotros contratamos así por días, cuando efectuamos este tipo de contratación por días, nosotros tenemos que tener como administradores muy claro el contrato para esta persona, si sea por prestación de servicio, lo más recomendable es que el contrato sea un contrato escrito donde tenga escritas sus funciones, donde esté debidamente detallado el horario y la prestación de sus servicios. ¿Por qué? Porque comúnmente cuando contratamos a estas personas por días, la persona a veces me la conocen el dueño del apartamento 1, el del 5, entonces como yo sé que ella solamente trabaja un día o 2 días a la semana en mi conjunto, yo llego o en mi edificio llego y le pido el favor, ven, trabájame a mí. Entonces es bueno tener establecidos en qué momento, bajo qué momento, desde qué momento comienza la responsabilidad de la copropiedad para con esa persona, porque de pronto no solamente está ingresando a prestarme servicio a mí como copropiedad, sino que también le está prestando este servicio a otras personas de forma independiente con las cuales la copropiedad no puede hacerse responsable de esto. Entonces, de aquí la recomendación que todos estos tipos de obligaciones, todos estos tipos de contrataciones, ya sea por la parte civil o bajo contrato laboral, estén tipificadas correctamente escritas las funciones en cada contrato, tipificadas cada una de las funciones que va a realizar esta persona, también ciñéndonos a la parte laboral. ¿Por qué? Porque nosotras mismas como contadoras tuvimos la confusión ayer. Contratos y responsabilidad civil patronal debe ser civil y patronal. No, es civil patronal porque viene de los contratos de responsabilidad civil que tienen trabajadores directamente eh, dependientes de este tipo de contratos de naturaleza civil, donde en la mayoría de nuestros conjuntos y nuestras propiedades horizontales llegan a través de servicios tercerizados, el servicio de aseo, el servicio de vigilancia, el mismo contrato del administrador, pero vemos que no solamente es este tipo de responsabilidad, no se basa solamente en la parte civil, sino que también tenemos una responsabilidad patronal, laboral, como lo menciona el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, que Eric, muchísimas gracias por abrirnos los ojos creo que a muchísimas personas que no teníamos claro este tema y el tipo de responsabilidad que tenemos, no solamente con los trabajadores que están directamente relacionados con contrato laboral en la copropiedad, sino con los contratos y la responsabilidad que tenemos como administradores, como revisores fiscales en la supervisión de los contratos de tipo civil cuando tienen trabajadores dependientes directamente. Quisiera hacerte una pregunta, Eric. ¿Este tipo de responsabilidad también me cubre a los contratistas que van esporádicamente, por decir algo, el tipo de contratista que va subcontratado, por decir algo, de la empresa del ascensor, de la empresa del mantenimiento de las bombas, también me cubre este tipo de responsabilidad? Listo. Martica, introdujiste bastantes temas. Digamos que yo sé que en estos espacios, en estos conversatorios, desviarse la idea principal, eso es muy posible, ¿sí? Y para todos los que nos están acompañando, todos aquellos administradores, no quiero salirme de la cuestión que nos trae hoy en día, la palabra patronal, responsabilidad civil patronal. Un término que no es nuevo, pero que cuando uno no tiene el tiempo en algunos eventos o no saca el tiempo, creo que es un tema de sacar el tiempo, de leer su póliza de zonas comunes, hasta dónde van estos temas laborales, ¿sí? No me quiero desviar del tema. Martica Webb nuevamente nos introduce a la premisa que nos trajo el día de hoy, es lo siguiente. Entonces, voy a tomar 2 puntos de lo que nos trajiste en este momento. Entonces, el Código Sustantivo del Trabajo nos enseña que hay diferentes responsabilidades civiles, ¿sí? Hay una responsabilidad civil por daños civiles, hay una responsabilidad civil por daños laborales,
y hay una responsabilidad penal. Hay 3 figuras, entonces voy a nombrar las definiciones de cada una de esas para que sepamos diferenciar qué tipos de daños, porque los daños generan diferentes responsabilidades. Primero, la responsabilidad civil es el pago que se hace por medio de una indemnización por daños y perjuicios al trabajador y o a sus familiares, cuando por la culpa del empleado se causa o se presenta un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Eso es una responsabilidad civil. Cuando, gracias a Dios, se puede solucionar simplemente con el pago de un dinero. Y ese pago de ese dinero alcanza a subsanar y es suficiente para subsanar esos daños y perjuicios. ¿Sí? Retomo el caso y por esa razón traje a colación el ejemplo que les cuento. Es un centro comercial que se encuentra ubicado hacia el sur de Bogotá. Es un centro comercial que más o menos son unas 50 unidades, no es muy grande, pero que en ese momento, ya después de 8 años, salió un fallo de un juez donde haya culpable a la copropiedad y culpable a la empresa de vigilancia, donde tienen que pagar aproximadamente 200 millones de pesos a la familia por los daños y perjuicios. ¿Sí? Ya un juez determinó la responsabilidad. ¿Sí? Ya un juez, hoy en día la administradora, la persona que tomó la decisión de enviar al vigilante a tomar esas decisiones, desafortunadamente falleció. Esa persona ya no nos acompaña. Hay una nueva administración, la persona que estaba falleció en pandemia. ¿Y qué queda? Queda una familia. Durante 8 años no tuvo quién era la persona que hacía las veces de proveer, ¿sí? Queda una culpabilidad que, si bien es cierto, hoy la copropiedad tiene que reunir 100 millones de pesos, porque la responsabilidad que se determinó fue un 50%, ellos tienen que, en una cuota extraordinaria, recolectar 100 millones de pesos y pagar este dictamen judicial, pero todo eso parte de no ser responsables, ¿sí? De no ser responsables, de no pensar en que hoy escuchamos esto, como siempre, escuchamos estas reflexiones tan importantes, pero no las llevamos a la práctica. Entonces, mi invitación es, señor administrador que se encuentra presente en este momento, o señor consejero, si en su copropiedad no han implementado el sistema de gestión, por favor, no sé, llegue hoy a la oficina y tome esto como, yo creo, la prioridad de los pendientes, las cosas por implementar. Segundo, hay una segunda responsabilidad, es una responsabilidad laboral, el cual el Código Sustantivo del Trabajo es el que nos va a determinar hasta dónde llega la responsabilidad. Y es la responsabilidad que nace de la relación laboral o el tipo de contrato que se manejan, valga la redundancia, con los trabajadores. Esta responsabilidad es la que va derivada de las contingencias que se presenten a causa o en ocasión del trabajo, reconociendo principalmente que es la prevención desde la perspectiva de seguridad y salud en el trabajo, las prestaciones económicas y las asistencias que se deben de prestar en caso de un accidente laboral o enfermedad profesional. Es decir, decía Martica hace un momento, apoyando la segunda pregunta que hacía ella, bueno, nosotros ¿cómo debemos de actuar en el caso de que llegó un contratista? Por ejemplo, hablemos del mantenimiento de fachadas. Nosotros contratamos una empresa tercera para que haga mantenimiento de fachadas, ¿sí? ¿Cómo debemos de actuar nosotros de manera correcta y según la ley en pro de promover que no caigamos en esa responsabilidad civil patronal derivada en cierto porcentaje por una mala decisión? Pues Martica, yo creo que la respuesta a esa pregunta es paso número 1. Nosotros, a la hora de hacer un contrato, debemos de exigir como una cláusula en esos contratos el conocimiento, reconocer de que ustedes como empresa Pepito Pérez debe suministrarnos evidencia de que en su empresa tienen implementado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Primero. Segundo, adicional a enviarnos esas evidencias como soporte, como un documento anexo a esos contratos, debemos solicitar a la hora de ingresar todos los elementos que nos recomienda el profesional del sistema de gestión, de ingresar proveedores o contratistas que van a hacer obras en la copropiedad. Por favor, Dianita, recuérdanos cuáles son esos documentos mínimos que yo le voy a exigir a un contratista para que entre a la copropiedad a hacer su trabajo. ¿Cuáles vendrían a ser? Por favor, recuérdanos. Sí, principalmente pues el contrato que se establece dentro del conjunto y el contratista, los elementos de protección. Bueno, documentos, pues está la seguridad social y documentos que ustedes requieren para el contrato. La seguridad social se entrega mensualmente,
que esté al día, que se esté realizando el pago de veras, porque es que hay contratistas, todavía existe, que no realizan el pago o falsifican el pago. Entonces uno tiene que verificar que sí se esté realizando ese pago. Y tengamos en cuenta que cuando recibimos un certificado, todo certificado se puede validar directamente en la página de los riesgos laborales. Entonces también, señores administradores y personas que nos acompañan en la mañana de hoy, recordemos que todo lo relacionado con esas pólizas de esta índole, uno recibe un certificado de ARL y uno dice, ¿y eso dónde lo reviso? Recomiendo, nosotros crear seguros proponemos este tipo de servicios, pero creo que también con sus brokers de seguros lo pueden manejar. Y es, a mí constantemente mis clientes me dicen, Eric, me llegó esta póliza de cumplimiento de contrato, me llegó este certificado de ARL, por favor, ¿usted me puede ayudar a revisarla, que este documento sea original? ¿Ya emitido por una aseguradora? Nosotros, Yo puedo hacer otra pregunta adicional a la claro, verificación del tema, y es si se está pagando sobre el riesgo que debe pagarse. Me explico. En el tema de mantenimientos, a veces uno se da cuenta que están pagando con el riesgo 1 y ve uno por allá a las personas trepadas y eso. ¿Cómo hace uno también para verificar si se está aportando sobre el riesgo que nosotros como cooperativa requerimos que se haga? Marlene, muchas gracias por tu pregunta. Pues informo desde la perspectiva de seguros, que es nuestra especialidad, te puedo informar que los certificados de riesgos profesionales informan qué tipo de riesgo es el al cual se encuentra afiliada la persona. ¿Sí? Ese certificado de riesgo laboral dice a qué tipo de riesgo. ¿Sí? Entonces, retomando la idea, nosotros, ¿cómo vamos a subsanar y cómo nos vamos a proteger de responsabilidades civiles derivadas de contratistas, de vigilantes, de las empresas de mantenimiento, de todos ellos? ¿Cómo nos vamos a proteger? Simplemente atendiendo las recomendaciones que hace el sistema de gestión, que son mínimas, en realidad no son tantas. Es simplemente estar atentos, pero para culminar la idea, y gracias Marle por la inquietud, informo. Nosotros debemos como administradores, nuevamente nos estamos colocando en la posición del administrador, retomamos que la idea es que la copropiedad también tiene unas veces, unas responsabilidades. Entonces, simplemente la recomendación que le podemos dar al administrador que haya implementado un sistema de gestión, así sea en una sola copropiedad, aprende los términos básicos, y es que hay un riesgo laborales tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, y dependiendo del tipo de riesgos laborales es que va la cobertura. No es lo mismo una persona que va y se sienta todos los días en una oficina a una persona que tiene que manejo de alturas. ¿Sí? Ahora, importante, y lo vamos a dejar abierto porque de esta presentación el día de hoy seguramente se va a generar una segunda sesión, porque no hemos avanzado ni siquiera en el 30% de la temática. Esta temática es muy profunda, pero tarea para tener en cuenta. Si yo como administrador estoy haciendo las veces de que manejo alturas, ¿sí? Y es algo que se está permitiendo, es algo que, dependiendo del contrato que se firma, se genera la inquietud y se deja el punto a tener en cuenta de que el administrador participará en labores de revisión del estado de las zonas comunes, las cuales pueden manejarse a manejo de alturas. El administrador debe aportar su certificado de manejo de alturas, entre otros, por ejemplo, hay contratos que pueden incluir una cláusula de esta índole. Entonces, en ese orden de ideas, pues el administrador es consciente, y también el copropiedad debe ser consciente que el administrador, la ARL que debe contratar el administrador debe subsanar ese tipo de situaciones. No puede ser una ARL tipo 1 o tipo 2, que es trabajo de oficina, ¿no? Tiene que ser una ARL que incluya ese tipo de elementos. Y de por sí, por conocimiento, sé que los administradores manejan riesgos al salir de la oficina, a ir a consignar cheques al banco. Esos traslados y ese movimiento por la ciudad, eso ya no se está colocando en una ARL tipo 3. Si ustedes me hablan a mí, señores administradores, y me preguntan cuál nos pueden llegar ustedes a recomendar a contratar, tiene que ser una ARL tipo 3. Porque ya en este punto donde vamos, el administrador tiene ciertos riesgos. No sé qué piensas, Benita, respecto a este punto. Sí. El personal de alto riesgo, como son vigilancia, personal en alturas, es el riesgo más alto, que es el 5. ¿Sí? Y administrativo, que estén en oficina, el riesgo 1, y que estén pagando su planilla de seguridad social mensual. En caso que les pase una enfermedad o accidente laboral, la ARL responde 100%. Si el día de hoy me corté, me machuqué, tiene que estar dentro de su función. No quiere decir, como se lo ha dicho, el vigilante no puede estar por allá encaramado porque no le van a cubrir su función. El administrador tampoco. ¿Sí? Cada uno tiene su cargo y su manual de funciones dentro del sistema de gestión y dentro de la propiedad horizontal.
Listo. Entonces retomemos, señores consejeros, porque, perdón, señores participantes, retomemos este término. Entonces, aquí hace una aclaración. Aquí estamos hoy tomando, por ejemplo, SBS Seguros, ¿sí? La idea es tomar a todas las aseguradoras para que ustedes conozcan estos temas. ¿Qué dice SBS Seguros? Ellos van a cubrir la responsabilidad civil patronal en exceso. En exceso. Es decir, hay una cobertura primaria, que es la ARL, como bien lo nombra Diana, pero hay una cobertura que va en exceso, ¿sí? Es decir, primero paga la ARL y lo que no pague la ARL, la póliza de zonas comunes entra a cubrir. ¿Listo? En exceso. Quiero conocer, avanzar a un segundo punto, cuáles son las exclusiones generales que uno encuentra en este tipo de amparos. Recordemos que las aseguradoras, si bien es cierto, tienen unas cláusulas, unas condiciones, también tienen unas exclusiones. Por lo menos quiero avanzar a ese punto. ¿Qué cosas y qué ejemplos no paga la aseguradora en los casos de responsabilidad civil patronal? Entonces vamos a traer algunas recomendaciones. Quedan excluidas de la cobertura de responsabilidad civil patronal las reclamaciones que son derivadas a lo siguiente: relacionadas con enfermedades profesionales, endémicas o epidémicas, ¿sí? Cuando hablamos de estas circunstancias, señores participantes, ¿sí? Ya tenemos experiencia. El COVID nos dio ya una experiencia, ¿sí? El COVID ya nos dio una experiencia de que, por ejemplo, si en el ejercicio de su función hoy el administrador se contagia de COVID y Dios nos guarde, esa persona fallece, eso está excluido, ¿sí? Porque es algo que no se puede controlar, ¿sí? Y hace las veces que no se puede controlar, ¿sí? Segundo, accidentes de trabajo que hayan sido ocasionados, provocados deliberadamente por culpa del grave del empleado. Entonces, aquí viene la situación de que no solo consiste, ¿sí?, en que yo tenga que obedecer una instrucción, sino también hace las veces de que yo como empleado tengo que saber mi lugar. Voy a colocar un ejemplo. Señor administrador, por favor, súbase a la azotea. Compramos Zika y por favor, señor administrador, prepárelo y vaya y impermeabilice donde se está presentando la filtración. Coloco un ejemplo hipotético, obviamente. Y el administrador, que sabe que su profesión no es esa, va y conoce que hay alguna parte del tejado o de la estructura donde se está presentando una filtración y de manera no profesional coloca un poco de Zika buscando subsanar esa filtración de agua que se está presentando. Y en ese ejercicio, el administrador se cae, Dios nos guarde de la cubierta y fallece. De ese talante es que tenemos que hablar cuando colocamos estos ejemplos. Entonces, ¿qué dice la aseguradora? El administrador ¿qué necesidad tenía de estar allá? El administrador que tiene que estar haciendo esas labores. Entonces, recordemos que nosotros vamos hasta un punto. Y es hasta el punto donde nuestra labor nos lo exija, ¿sí? Muchas veces nosotros muchas veces menos es más. Y ese menos es más es para lo que nos contrataron. A mí ustedes me contrataron para esto y esto es lo que yo hago, ¿sí? Hasta ahí vamos, ¿sí? 3, por incumplimiento de las obligaciones de tipo laboral, ya sean contractuales, convencionales y legales, ¿sí? Es decir, aquí hay las veces, ¿sí? Y hacemos las veces, el incumplimiento de las obligaciones laborales. Puede que ese incumplimiento de obligaciones laborales puedan ser cuando el contratista cuando el empleado es un contrato de prestación de servicios. ¿Cuál es una obligación laboral? Una obligación laboral, por ejemplo, es tener la ARL, que es algo mínimo. La póliza, y tengan en cuenta que la póliza no va a cubre en exceso. En exceso es una capa. Cuando la ARL paga lo que le corresponde, lo que va por encima de la ARL es una cobertura en exceso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si el administrador se hizo el de la vista gorda y él nunca pagó ARL? O el empleado, el vigilante, entre otros, no se les pagó la ARL. Ahí hay un incumplimiento, ¿sí? No cumplimos con lo mínimo que era tener una ARL. Y en eso nos tenemos que cuidar mucho. Anita, frente a lo que tú tocabas, señora. Eric, discúlpame, me meto ahí en esta partecita y también para nuestros consejeros, nuestros mecanismos de control interno, también tener en cuenta que hay muchos de nuestros administradores que tienen empresa creada y pagan su seguridad social a través de esta empresa creada por ellos, y resulta que en mi copropiedad yo no tengo contratada su empresa, sino lo tengo contratado a él directamente,
como persona natural. Entonces, también la importancia de la transparencia en este tipo de contratos, porque esto también nos ocasiona grandes daños a la propiedad horizontal. A veces decimos, bueno, es que llegó Marta Mususú, representante legal de Marta Mususú Soluciones, administrativas y contables, y me está ofreciendo su servicio de administración. Pero yo puedo contratar a Marta Mususú, que va a prestar el mismo servicio que la empresa Marta Mususú Soluciones, y Marta Mususú me lo hace sin facturarme el IVA, porque generalmente estas actuaciones las hacemos es por bajar costos por el IVA. Entonces Marta Mususú va a trabajar y me va a hacer lo que me hace a través de la empresa con un menor valor, porque no me va a facturar el 19% de IVA. Pero hacemos la contratación y Marta Mususú comienza a presentar su seguridad social como trabajador de Marta Mususú Soluciones. Entonces también es bueno aclarar en este espacio este tipo de responsabilidades, cómo las manejamos, Diana y Eric, que ustedes son los expertos en el tema. ¿Qué puede generarnos estas malas prácticas de economías que a la larga de economías no tienen nada y nos pueden salir costosas? Listo. Si me lo permiten, entonces me gustaría responder parte de la inquietud, no toda, ya que Dianita hace las veces de que ella es la especialista. Diana Marcela Fonseca, para las personas que están asistiendo el día de hoy, ella es especialista en sistema de gestión, ¿sí? Es una persona especialista. Desde la perspectiva de los seguros y de la legalidad de los seguros, pues lo más importante, las exclusiones, porque todos hablamos siempre de la famosa letra menuda, que los seguros tienen letra menuda, pero permítame contarles que los seguros no tienen letra menuda. Los clausulados son muy claros, lo que pasa es que muchas veces no sacamos tiempo para leerlos. Entonces, para ampliar esa información, y Martica, te me adelantaste, otro ejemplo que quería traer a colación. Definitivamente los invito a que haya una segunda sesión porque son muchos los vacíos que estamos dejando y que debemos de aclarar, y es lo siguiente. Tengo otro caso que fue el siguiente. En una copropiedad, un vigilante tuvo un accidente, ¿sí? Se cayó por las escaleras. Cuando se llamó a riesgos laborales para que fuera internado, fuera ingresar a la EPS por riesgos laborales, ¿qué sucedió? Que llevamos el certificado que había suministrado el mes anterior, inmediatamente el mes anterior el supervisor, ¿sí?, de la empresa de vigilancia, y estaba vencida, no estaba activa la ARL. Cuando hicimos una investigación de ese caso, fue una copropiedad que asesoramos, ¿qué sucedió? Que la persona o la empresa tenía como práctica afiliar a caja de compensación, afiliar a EPS, a ARL por días. Afiliaban una semana y el resto no. Esa era la práctica que tenían ellos y los desvinculaban. Obviamente, eso generaba unos reembolsos y unos retroactivos en la EPS, en las prestaciones sociales, en la cual, pues, ¿qué era lo que estaba pasando? Pues estaban ahorrando un dinerito. De ahí, cuando investigamos, se derivó otra situación y fue que una de las personas tenía hijos, una de las vigilantes, de las guardas, tenía hijos, y cuando ella iba a reclamar a la caja de compensación su subsidio para sus niños, que eso es algo que funciona así en Colombia, nunca le daban el subsidio, pues obviamente porque ella solo permanecía afiliada por una semana al mes. Eso era una práctica constante de la empresa de vigilancia. Entonces, en varias oportunidades, en especial dos, el Consejo de Administración le dijo: oiga, nosotros tenemos una responsabilidad civil derivada con ustedes, ¿sí? Por favor, obren de manera correcta. En dos oportunidades se les hizo la advertencia, en un mismo mes, no tomaron determinación, es simplemente ¿qué determinación se tomó? Se canceló el contrato de la empresa de vigilancia. Entonces, esto viene, retomo nuevamente la pregunta que nos hizo nuestro administrador que participó al inicio de la presentación. Él decía, bueno, yo contrato a una persona por días, un día a la semana. Es una persona que también es propietaria de la copropiedad. Yo me imagino que puede ser o bien sea un contrato verbal, o si es un contrato escrito, directamente con la persona. Lo que les puedo recomendar, la verdad, y es, si las cosas como están sucediendo no funcionan, evitémonos dolores de cabeza y contratemos una empresa. Toquemos la puerta de alguna empresa de aseo, ¿sí?
y que nos informe si puede hacer las veces de firmarnos un contrato de enviarnos un servicio una vez a la semana, donde la carga prestacional esté en manos de ellos, ¿sí? Ese sería uno de los consejos que les puedo dar, donde podemos contratar un servicio una vez a la semana con una empresa legalmente constituida, por supuesto. Hoy en día son muchas las empresas que prestan este tipo de servicios, pero son empresas legalmente constituidas, donde ellos van a entregar una ARL, una EPS, una pago de prestaciones sociales, y tienen a esas personas, que son personas que están disponibles por el objeto de su contrato, a estar visitando diferentes copropiedades a la semana y pues cumplir esos contratos por días. Pero que lo importante, la responsabilidad se la estamos entregando a una empresa legalmente constituida, y que el objeto de su labor es, pues en este caso, prestar esos servicios de aseo, entre otros, ¿sí? Esa sería una de mis recomendaciones, ¿sí? Si no hay presupuesto, porque nuevamente aquí son tantas las problemáticas que tenemos que atender, que es, no hay presupuesto, pero necesitamos a alguien que nos haga las veces del aseo, pero necesitamos también protegernos y cuidarnos de la responsabilidad civil. Eric, se te fue el audio. El audio. Bueno, entonces, importante los tips que nos está dando nuestro consultor de seguros experto aquí de la firma Crear Seguros sobre estos temas de propiedad horizontal, cuáles son las recomendaciones para evitar tener que incurrir en siniestros dentro de nuestra propiedad horizontal. Importantísimo la parte, y existen hoy en día empresas que sí ofrecen el servicio de aseo por días, tiene un costo promedio como de 90.000 pesos por día. Obviamente, pues a nivel presupuestal las copropiedades a veces carecen de este tipo de recursos, no presupuestan lo suficiente, pero es que si a este momento, estamos en el mes de diciembre, estamos a un mes de estar proyectada, en menos de un mes, copropiedades donde su reglamento de propiedad horizontal menciona que el proyecto de presupuesto se debe estar realizando ya por estas épocas. Entonces es comenzar a concientizar a nuestros administradores, a nuestros consejeros, cuando elaboramos estos proyectos de presupuestos, a que se organicen y a que reevalúen realmente si vamos a hacer una economía presupuestal o estamos poniendo en un sistema de riesgo a nuestros propietarios, a los demás propietarios de la propiedad horizontal, o los estamos sometiendo a un riesgo, porque si no les indicamos, mira, nos podemos estar ahorrando 40.000, 50.000 pesos por día de un prestador del servicio de aseo por días, pero en el evento en que llegue a ocurrir algún siniestro, como la pregunta que nos están realizando en este momento por chat, cuando nos llegue a ocurrir algún siniestro, ¿cuánto puede valer ese siniestro en una propiedad horizontal y cómo tendríamos que entrar a cubrirlo? O sea, por economizarnos 40.000, 50.000 pesos en una jornada laboral, vamos a terminar pagando una cuota extraordinaria de 100 o 200 millones de pesos entre los mismos 16 o entre los mismos 20 propietarios del conjunto. Entonces, de aquí, estos trabajos que estamos haciendo de concientización desde la hora contable, tanto para la parte profesional de nuestros administradores de propiedad horizontal, nuestros revisores fiscales que también corroboran en este tipo de manejo de información. Y tenemos una pregunta por el chat. Nos preguntan, la señora, una propietaria entró al chut y se resbaló porque otra persona regó aceite. La señora se fracturó y demandó al conjunto. ¿Ahí quién responde? ¿El seguro o responde el sistema de gestión de seguridad en puestos de trabajo? Gracias, Martica. Ya volví. Perdón. Entonces, listo. Gracias, Martica, por la intervención. Quiero informar lo siguiente, para ampliar esa pregunta que nos hacen por el chat. Quien cubre esos accidentes en propiedad horizontal, ¿sí?, es la póliza de zonas comunes en su amparo de accidentes de responsabilidad civil. Hay un amparo que va destinado para ese tipo de accidentes y que generan ciertos gastos médicos, ¿sí?
¿Cómo funciona esa cobertura? Siendo muy certero. Eric, Cubre, te corto porque la hora contable se cierra a las 10, 3 minuticos más. no, para concluir, tienes que revisar tu póliza de zonas comunes si tienes amparo, el amparo contratado. Para finalizar, entonces, el día de ayer nos hicieron algunas preguntas respecto a este tema y me decían, "Eri, ¿cuánto vale tener un seguro patronal?" El seguro patronal es un amparo automático de algunas aseguradoras, no todas lo tienen. ¿Listo? Entonces, aseguradoras como el CBS, AXA, Colpatria y Liberty son aseguradoras que tienen ese amparo. Automáticamente lo emiten con la póliza y no les generaría ningún sobrecosto. Revisen sus pólizas de zonas comunes y que tengan el amparo patronal. ¿Sí? Conozco, no quiero decir nombres, hay aseguradoras que no lo tienen. Entonces, es tarea de ustedes buscar ese amparo. ¿Listo? Y para concluir, dependiendo de la póliza de zonas comunes, la persona que nos hizo la pregunta, dependiendo del escenario, si lo natural de ese piso es que ese piso esté húmedo, pues no habría daño y perjuicio, pero como estamos hablando que es el chute de basuras, había aceite y no había un letrero que dijera cuidado, piso húmedo o resbaloso, y su merced se cayó y se fracturó, ¿quién cubre la póliza de zonas comunes? Se puede gestionar la reclamación por la póliza de zonas comunes y la copropiedad pagaría el deducible. ¿Listo? Martica, ya nos despedimos. Sí, Eric, quedamos como siempre en la hora contable con estos temas tan apasionados. Mm, puntos suspensivos para nuestra próxima invitación porque dependemos de sus agendas. Entonces, muchísimas gracias, Diana Marcela, Eric, muchísimas gracias por este tema. Esperamos continuar en una próxima oportunidad. Gracias. Listo, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Listo, nos vemos el próximo jueves a las 9 de la mañana. Estén pendientes de las redes sociales para el link de ingreso a Zoom. Muchísimas gracias y feliz día. Muchas gracias.